Pues tenemos este esquema que algunos lo comentan de 5 pasos. Me pareció la forma más idónea de armar este ciclo, que es primero el pueblo peca, todo pecado es idolatría. ¿Por qué? Porque todo tipo de pecado tiene que ver con la dirección del corazón. El corazón privilegiando algo o alguien por encima de Dios y por eso es idolatría, ¿no? Entonces, incluso el Nuevo Testamento va a decir que hasta la codicia es idolatría, ¿no? La inmoralidad es idolatría, porque todas las cosas, ya sea que querramos poder, que querramos sexo, que querramos dinero, lo que estamos diciendo es queremos en primer lugar esto y Dios en segundo. Hay algo que estamos colocando en primer lugar y por eso prácticamente todos los pecados se sintetizan en idolatría. Segundo punto, al haber pecado y al haber idolatría, inmediatamente se activa, porque Dios es justo. Si Dios no fuera justo, lo dejaría pasar, no pasa nada. Él sería como los dioses griegos, no hay, fue inmoral, pero pues el dios griego también lo era. Ah, fue tramposo, pero el dios griego también lo era. O sea, no habría manera de hacer justicia si nuestro Dios fuera un Dios al estilo de los dioses griegos o romanos, porque ellos tenían los mismos problemas. Pero al revelarse Dios como un Dios justo y que en él no hay absolutamente ni un tipo de y forma de pecado, él ante el pecado de su pueblo, de su esposa, tiene que actuar con juicio. ¿Cuál es el sentido del juicio? La purificación. El sentido del juicio siempre para Dios es purificar a su pueblo. En tanto no llegue el último juicio o en tanto no llegue un veredicto final que él tenga, que acuérdense que ya lo dio en Deuteronomio. Si pasa esto, vendré a ti y haré tal esto, pero si sigues con eso, va a ser esto, y va creciendo, y el veredicto final era expulsarlos de la tierra. Entonces, mientras no llegaba el veredicto final de expulsarlos de la tierra, Dios tiene que efectuar, porque es justo, su juicio, porque no puedes, si no podría parecer que es igual que los dioses cananeos, que no eran justos, sino eran caprichosos. Entonces aquí tenía que hacerse una diferencia clara entre quién es el Dios de Israel y quiénes son estos dioses cananeos. Entonces, es por esto que el juicio viene, no solamente porque ya estaba eh, dicho por Moisés de que sucedería, sino para confirmar a esta nueva generación que de verdad Dios es justo, es santo, no hay vuelta ahí. Pero la otra parte que iba a corroborar cada generación, aparte del Dios santo y justo, es el Dios misericordioso, que se activa inmediatamente su misericordia solo con el arrepentimiento del pueblo y el clamor. Estos dos elementos. El pueblo reconoce que ha fallado e inmediatamente clama a donde corresponde. No es lo mismo fallar y confesárselo a mi mamá o confesárselo a mi pareja o confesárselo a mi cuate, que colocarlo en el lugar correcto donde debe de estar la confesión, en Dios. Entonces, cuando el pueblo llega a este tercer punto de arrepentirse, ver su condición triste, difícil, que se cumplió todo lo que les había dicho, que están percibiendo esta opresión nuevamente de la que Dios los sacó de Egipto, pero inmediatamente recuerdan que cuando estuvieron en Egipto lo primero que hicieron fue clamar y Dios actuó con mano poderosa. Entonces el pueblo sabe dónde activar la misericordia de Dios. Entonces Dios en el libro de Jueces se empieza a revelar como totalmente justo y totalmente misericordioso. Sin embargo, en ambas opciones hay algo que tiene que haber en el corazón humano para que esta situación se active. Primero, ante, ante el juicio de Dios se da precisamente para purificar a su pueblo y lo hace con estos mismos ídolos que el pueblo tanto ama, con estos mismos pueblos
que su pueblo tanto ama. Es decir, me hace recordar lo que pasó en el desierto, ¿no? Cuando se cansaron del maná y pidieron carne y Dios les dice, ok, ahora les voy a dar carne hasta que se sacien. Es decir, eso mismo que tanto colocas en primer lugar, te lo voy a dejar ahí, te lo voy a poner tanto para que tú compruebes que ese es tu amo y te va a oprimir y a esclavizar, no te va a liberar. Eso mismo, por lo cual tanto desplazamos a Dios, se convierte en nuestro amo, pero un amo opresor. Y es por eso que el juicio de Dios va a ser permitiendo a estos pueblos que opriman a Israel, estos pueblos que ellos admiraban, copiaban, imitaban y hasta tenían como aliados. Dios les va a mostrar con estos pueblos que han ocupado este primer lugar, justamente su juicio. Pero va a mostrar su misericordia precisamente cuando el pueblo clame, levantando, y ahí viene el cuarto momento, a un juez. La palabra juez aquí tiene que ver con caudillo, con liberador, con alguien que Dios va a levantar de alguna tribu en algún momento para pelear. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener este juez, este liberador? Fe, fe, confianza en lo que Dios le diga, en cómo Dios lo dirija, porque no tiene que olvidar que quien está dirigiendo a su pueblo es Dios, quien es el rey del pueblo es Dios. Y cuando esto sucede así y este juez confía en lo que Dios le está diciendo de cómo van a vencer al enemigo y lo hacen, viene entonces el quinto momento que es el descanso, la paz, el shalom, el reposo, eso que Dios tanto ha prometido para su pueblo desde la creación. El objetivo principal de Dios para su pueblo es el descanso. Es este descanso que tiene que ver con el gozarnos en Él para siempre, con el estar completamente satisfechos y completos en Él y no necesitar nada más que Él. Eh, San Agustín decía que el corazón del hombre es del tamaño de Dios, que solo Dios lo puede llenar. Y la vez pasada decimos que la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre de tal manera que solo algo eterno puede cubrirlo. Mientras el ser humano quiera llenar su corazón con cosas temporales, no solamente va a encontrar vacíos, sino va a encontrar opresores. Eso mismo con que quieres llenarte va a ser tu amo. Esos son los 5 momentos. Y vemos que es un ciclo en espiral que cada vez va empeorando hasta que llegamos a Sansón. Entonces, recordamos el ciclo. Pecado, el pueblo se olvida de Dios y adora ídolos. Juicio, Dios permite que sus enemigos opriman a Israel. Clamor, el pueblo se arrepiente y pide auxilio. Salvación, Dios levanta un juez para liberarlos. Y descanso, Dios les concede paz temporal. Vamos a empezar. ¿Cómo distribuye jueces todo este momento? Vamos a ver, son como 4 o 5 etapas. Primero, en el sur. Siempre empieza todo con el sur. Cuando se reparte la tierra, primero al sur, a Judá. Cuando van a conquistar, cuando Josué va a empezar la conquista y preguntan a Dios quién va a iniciar y dicen Judá. Siempre Judá va a iniciar por Judá. Judá lleva la preeminencia. Nosotros ya sabemos por qué en el cumplimiento de Cristo, pero aquí ya la misma lectura nos está indicando que siempre Judá debe ir haciendo las cosas primero para que sus hermanos lo hagan. Es decir, Judá debe de ser quien ponga el ejemplo a todos sus hermanos. Por eso es que de Judá es que va a venir la simiente. ¿Sí? El primer juez es Otoniel. El pueblo pecó, que caen en el dominio de Cusán-Sataín, que es de Mesopotamia, desde el norte. Ni siquiera es de los pueblos aquí alrededor. Es desde el norte, de aquí de la parte de Mesopotamia, que viene. Toda esta región obviamente siempre ha sido codiciada, siempre han buscado recursos, siempre han buscado animales, alimentos vegetales. Entonces viene desde acá y empieza la opresión
y entonces Dios es el que indica que se levante alguien de Judá. Y dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Aquí hay una frase clave. Es decir, no solamente Dios lo colocó en ese lugar, no él solito a sí mismo, sino que además Dios le da su espíritu como ayuda para vencer este primer enemigo, este primer opresor. Aquí lo interesante es que no se ve en el texto nada negativo en Otoniel como sí se va a ver en los demás jueces. Otoniel es el hermano menor de Caleb. Caleb es uno de los que se mantuvieron firmes y fieles junto con Josué. Acuérdense que las dos tribus predominantes son Judá por Caleb y Efraín por Josué. Estos dos que se mantuvieron fieles desde salir de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Bueno, el hermano menor de Caleb, Otoniel, es el que Dios va a levantar. Caleb ya hizo la primera parte, pero ahora Otoniel es el que va a actuar. Y Otoniel, curiosamente, significa literalmente el león de Dios. Literalmente, Otoniel es el león de Dios. Esto ya nos apunta a algo más grande. De Judá, el león de Dios, y lo que nos indica es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Todos estos elementos no nos hacen más que recordar ese gran momento del bautizo de Jesús, ¿no? El Espíritu de Dios vino sobre él, es esta idea de que está avalado por Dios todo lo que va a hacer, y en este caso viene a dar 40 años de paz. No se nos indica nada más que Otoniel obedeció, fue a la guerra, venció, regresó y le dio a su pueblo 40 años de paz. Tampoco se nos indica eh, cuál fue el tipo de guerra ni el lugar de la guerra. Lo único que el texto quiere enfatizar es la obediencia de él, la victoria sobre este rey tan poderoso porque venía fuerte con armas y con un gran ejército, y este primer modelo de juez que vendría a ser como, aun cuando fue después de pecar, después de la idolatría, viene a ser como el primer modelo de juez imitable, el que deberían de haber seguido los demás. Después de, bueno, ya siguiendo con Otoniel, que su nombre significa el león de Dios, hay una relativa fidelidad después de que muere Josué, y los ancianos de su generación no son del todo fieles porque dejan estas naciones alrededor, pero hay una relativa fidelidad. Sin embargo, olvidaron a Jehová, dice el capítulo 2 y el 1 de Jueces, sirvieron a Baales, sirvieron a imágenes de Acera, dos tipos de dioses, el de la fertilidad y el de la, y Acera creo que viene siendo, Acera, los dos, Baal y Acera son de la fertilidad, pero también incluye guerra, incluye la tierra y demás, ¿no? Toda la idolatría cananea. El problema, ¿cuál fue? Mezclaron la adoración de Dios con la adoración pagana. Ahí ya tenemos un problema. Empezaron a imitar ciertas formas de adoración que tenían los de Canaán, colocándolas con Dios. ¿En qué consistió el juicio divino? Pues ya dijimos con Cusán-Risataim. 8 años oprimió Cusán-Risataim al pueblo. 8 años, posiblemente tributos, saqueos, humillación. El pueblo inmediatamente se arrepiente. Dios levanta a Otoniel de la tribu de Judá. La característica principal es que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aquí aparece por primera vez esta fórmula textual y de que el Espíritu de Dios está actuando. Y él derrotó militarmente, así, se enfrentó a ellos con toda la fe, sabiendo que Dios ya lo había entregado en sus manos, y los ganó en la batalla. No se nos narra más. 40 años de reposo. La siguiente caída es el pueblo después de esos 40 años vuelve a pecar. ¿Cuál? ¿Por qué es más grave? Porque ya habían experimentado una liberación directa de Dios y vuelven a caer en el mismo pecado que acababan de confesar en la generación anterior. Es decir, ahora son más culpables porque ya habían conocido la misericordia divina para ese tipo de casos. Entonces están reiterando la misma situación. ¿Quién es el caudillo? Ahot. ¿Qué característica tiene? Era zurdo. La Biblia lo menciona como algo especial, y con esto da a entender que
de alguna manera esta característica era sobresaliente en él y quizás eso fue lo que ayudó a que pudiera esconder fácilmente el- el cuchillo que llevaba y sorprender al rey cuando lo mató, porque quizás lo normal era esperar un golpe con la derecha o no sabemos, pero si la Biblia lo resalta es porque no era común ser zurdo, pero esa característica Dios la usó en bendición de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, él es de la tribu de Benjamín, es decir, Judá está mero abajo, Benjamín es la tribu que está mero en el centro, pero todavía en el sur. Es la parte central donde va a estar, donde está Jerusalén, y es la tribu principal en ese momento, ya que ahí es donde Dios, digamos, es donde va a estar Jerusalén, pero después va a ser dada a Judá. Pero Benjamín es la tribu que quedó, es la más pequeña de todas, pero es la tribu que quedó en medio de todas las tribus, es decir, es la parte central de todo el pueblo. Y de ahí salió Aot, su nombre significa unión. Eh, Él va a pelear contra Moab. Moab son los pueblos que están de parientes por donde pasaron cuando venían de Egipto, descendientes de Lot. Resulta que Eglon, el rey de Moab, empieza a atacar a Israel, se alía con Amón, que es el otro descendiente de Lot, y se alía con Amalek, que es otro también descendiente por allá de Abraham, y juntos penetran hasta Jericó, que fue prácticamente la entrada donde el pueblo llegó, y toman, dice, la ciudad de las palmeras. ¿Qué es lo que hace Ahod? Él se oculta debajo de su ropa una daga de doble filo y le lleva un regalo. Hay una táctica, digamos, un poco tramposa, un poco al estilo así de Jacob, ¿no? Como que con una trampa, y llega y cuando ya está con el rey lo engaña, deja que salgan todos y le hunde la daga, algo, un elemento, digamos, no era un arma como tal, no era, nadie hubiera sospechado, ¿no? Y se la hunde, dice, toda, hasta quedó adentro. Es el tiempo más largo que hay de reposo, 80 años. Bueno, dice el texto que él después se escabulle cuando llegan a ver al rey sus sirvientes y no contesta. El texto dice que pensaban que el rey se estaba cubriendo los pies. Esta frase es una manera de decir que había ido al baño. Acuérdense que cubrir los pies era como cuando se agachaban para hacer sus necesidades, pues se cubrían con su túnica, se cubrían los pies, y lo que da a entender es que los sirvientes no querían interrumpir porque pensaban que él había ido a cubrirse los pies, pero era porque ya lo había matado Ahod. Él sale huyendo de ahí y reúne al grupo de las tribus que lo estaban apoyando, y entonces se enfrentan con los de Moab, los derrotan y Dios les da 80 años de reposo. Aquí va a ser interesante, porque tanto con Otoniel como con Ahod, aunque ya vemos un poquito de trampilla en Ahod, a diferencia de Otoniel, que es directo el enfrentamiento, él va a luchar militarmente frente a frente. Aquí Ahod ya está recurriendo a una trampa militar. Aquí lo que estamos viendo es que la mayoría de las tribus los están apoyando. Hay todavía una cierta unidad en donde el pueblo está trabajando junto para enfrentar. No importa que quien está oprimiendo solo oprima a una tribu, a la que está más cerca geográficamente, pero los demás de las tribus se unen para enfrentarlo. Entonces aquí es donde ya vemos el momento más prolongado de paz, es aquí con Ahod, y sigue descendiendo el problema porque después de esos 80 años, dos generaciones, la apostasía se vuelve más profunda y Israel vuelve a recaer. Aparece digamos, un juez que rápidamente lo menciona, Samgar. No mencionan mucho de él, es probable que esté aquí en el norte, y empieza a aparecer lo que se conoce el Valle de Jezreel o el Valle de Megiddo, que es la misma zona,
como el lugar de guerras. Es ahí donde se va a enfrentar, solo nos menciona el texto que Sangar se enfrentó a filisteos, los filisteos están aquí a la izquierda, es decir, ya fueron atacados del norte, ya fueron atacados de aquí del este por Amón y Moab y demás, ahora están siendo atacados por aquí por los que están cerca del mar, los filisteos. Y Sangar los vence, no nos menciona de cuál habían varias ciudades filisteas, los filisteos eran pueblos que habían llegado del mar y, y no, no se menciona específicamente a cuál, y es después que va a aparecer la figura de Débora con Barak. Digamos que esta es la campaña ya del centro, los que defendieron el centro. Ya el texto nos mencionó los que estuvieron en el sur, ¿no? Y ahora los que van a estar en el centro, Samgar y Débora con Barak. ¿Qué pasó con Samgar? Sangar dice que él solito mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Aquí ya vemos un elemento nuevo. Ya no vemos un ejército, ya vemos un líder en solitario defendiendo y mató a 600 hombres y usando una herramienta que ni siquiera era militar. Esto podría dar a entender que Samgar era agricultor se dedicaba a algo del campo porque utiliza precisamente una herramienta que se usa para abrir los canales del arado con los bueyes o para dirigir a los bueyes. Esa es la que utiliza como arma para enfrentar a los filisteos y vence, ¿no? No se nos menciona más, no hay mención de otras tribus, es el único dato, pero aquí aparece precisamente Débora, ¿no? Débora es una juez de Israel, algo notorio porque la mayoría eran hombres, pero en este caso ella profetiza, ella de alguna manera Dios la usa para comunicar su voluntad, no es la primera. Recuerden que en tiempos de Jacob perdón, de Isaac y Rebeca, Dios le reveló a Rebeca el tema de sus dos hijos cuando aún a Isaac no se le había dicho nada. Es decir, ya hemos visto en anteriores ocasiones que Dios se puede revelar a hombres y a mujeres dependiendo de él cómo vaya dirigiendo la historia. En este caso es a través de una mujer que ella está sentada, dice, siempre bajo una palmera. Es de la tribu de Efraín, la tribu después de Judá, la segunda principal de donde viene la línea de José. Acuérdense que José tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Bueno, ella es de Efraín, su nombre significa abeja, y quien está ahora atacando es Jabín, que es el rey de Canaán, de los pueblos cananeos ya más cercanos, ya no de tan lejos, los que están ahí luego, los que debieron de haber expulsado, e incluso este rey todavía tiene su capital Azor ahí dentro de la tierra que ya Dios le había dado a Israel. Y es entonces que empiezan a oprimir al pueblo y Dios llama a Barak. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Barak es del norte, de Neftalí, Barak viene con Débora, Débora le dice, Dios ya te dijo que te enfrentes, ¿por qué no lo has hecho? Es decir, ya la instrucción se le había dado a Barak. Aquí ya notamos que él es un guerrero, él quiere, pero ya no tiene las características de firmeza, de fidelidad, de fe, como las que tuvieron en este caso Otoniel, o incluso podemos mencionar todavía a Ot con todas sus deficiencias. Aquí ya empezamos a ver esta indecisión y le dice a Débora, sí, pero si tú vas conmigo. Es decir, hay un momento aquí en donde empezamos a ver el quiebre de los jueces, en donde ya no está esta fidelidad como se esperaba. Obviamente ya no está ni la de Josué, ya disminuido con Otoniel, pero ahora ha disminuido todavía más en tiempos de Débora y Barak. Y es por esta razón que Débora le dice, ok, yo voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser para ti, sino para otra mujer. ¿Por qué es tan importante el tema de las mujeres aquí? Porque era una vergüenza militar que fuera alguien derrotado por una mujer.
Ni un enemigo quería ser derrotado por una mujer, ni un pueblo quería que sus mujeres asumieran el cargo militar porque era una burla para los hombres en términos, digamos, políticos y sociales. Entonces el hecho de que por un lado Barak no quiera ir si no va Débora, ya indica esta situación de que los hombres más valientes de Israel ya son temerosos y que las mujeres como Débora son más valientes que el hombre más valiente de este momento. Esto ya está hablando de un deterioro político, militar, social del pueblo. No podía ser que este hombre le dijera eso a Débora, pero además Débora le contesta, por esta acción no va a ser gloria tuya. ¿Qué crees? Va a ser de otra mujer. Es por esto que cuando sucede todo el evento de la guerra, eh, son 20 años que oprimió este rey, una opresión cruel. Este hombre tenía 900 carros de hierro, por eso tenía que hacer en este valle de Megido o valle de Jezreel, donde iba a ser la guerra, porque era donde podían desplazarse más fácilmente. Obviamente el temor de Barak es porque es un mega ejército con lo más elevado de la tecnología de ese momento, y, pero también es notoria la brutalidad cananea contra los pueblos que oprimían. Entonces, eh, ¿qué sucedió de acuerdo a la narración bíblica? Débora lo acompaña, se suben al monte Tabor. Este monte va a ser muy importante, es el mismo monte de la transfiguración de Cristo años más adelante. Desde el monte Tabor se puede ver hacia abajo el valle de Megido, el valle de Jezreel, y es ahí donde van a armar, digamos, la estrategia. De ahí va a descender Barak con el ejército, pero la ayuda va a ser espectacular, providencial y sobrenatural divina. Va a haber una tormenta, va a haber un desorden militar, va a haber pánico entre el ejército, de tal manera que van a perder, y no es por el poder o por la valentía o por la fe de Barak, sino por la obra de Dios usando en este caso a Débora y posteriormente como va a usar a Jael. Císara huye, que es el capitán del ejército, y se va a refugiar a una ciudad que es aliada de los cananeos, o sea, es aliada de ellos. Es decir, Jael vive en una ciudad extranjera, no es ni siquiera del pueblo, es una ciudad aliada de los cananeos. Y es ahí donde por eso él se siente confiado en refugiarse ahí. Sin embargo, vean aquí, pareciera que se repite esta historia de Agar. Ella no es del pueblo, pero confía más en lo que Dios hace por este pueblo que lo que confía el mismo Barak. Y ella le da leche y lo duerme, y él le dice, avísame si viene un enemigo. Él entra confiado pensando en que es su aliada. Realmente en esa ciudad eran sus aliados, pero ella conoce cómo, no sabemos. Aquí es donde vemos otra vez esta providencia de Dios, y ella, cuando él está dormido, este valor o esta acción, este momento tan duro para a veces de leerlo para nuestra época, pero en donde ella agarra una estaca, se la pone en la sien y le destruye la cabeza al enemigo. Obviamente el texto nos está narrando precisamente la promesa hecha en Génesis. Al enemigo hay que matarlo en la cabeza, y un día vendrá alguien y lo derrotará. Ahora, el enemigo no es cualquier cosa, es enemigo de Dios, no es mi enemigo. Aquí la diferencia es en entender que mis enemigos no precisamente son los enemigos de Dios. Yo debo de analizar bien quiénes son los enemigos de Dios para que esos sean también mis enemigos. Y la sentencia que Dios da sobre ellos es la que yo tengo que ejecutar. Entonces, en este caso, Él es enemigo de Dios. Él no puede quedar libre. Aparte, ha oprimido por 20 años al pueblo, ha masacrado, ha hecho, aterrorizado, los ha saqueado. Y entonces es muy interesante el que ella
con toda la fuerza, pero en obediencia justamente a la sentencia divina. Cuando Barak llega, ella solo se lo entrega. Y en el cántico de Débora vamos a encontrar varios elementos interesantes. Primero, dice, Débora empieza a enfatizar que quien libró a Israel de la batalla fue Dios. Ahí está el primer momento fuerte, ¿no? Es Dios quien lo hizo con las estrellas, que de una manera sobrenatural, así como lo había hecho cuando salió de Egipto, dice Débora, así como lo hizo en Sinaí cuando se presentó con relámpagos y fuego para destruir a todos sus enemigos. O sea, es un canto que está haciendo alusión a los enemigos de Dios, no los enemigos de Israel, no los enemigos personales. Es a quien Dios ya tiene por enemigo y esos deben de ser nuestros enemigos. Y entonces, conforme va avanzando el cántico, Débora va a elogiar a las tribus que apoyaron a Barak en esta guerra contra este ejército grande que era el de Císara. Era un gran ejército y era un ejército poderoso que por mucho tiempo los había oprimido, pero no todas las tribus salieron a apoyar. Y en el cántico de Débora se va a dejar sentir, por un lado, la acción de Dios, por otro lado, las tribus que apoyaron, por otro lado, la acción de Jael de obedecer a Dios, y al final va a terminar el cántico preguntándole a Rubén, preguntándole a las tribus que estaban del otro lado del Jordán, por qué no vinieron a apoyar y prefirieron quedarse cómodos pastoreando y cuidando sus animales. Es muy fuerte esto, pero ya se nota aquí que ya no estamos en el mismo ciclo, es un ciclo más degradante, ya las tribus no se están ayudando entre ellas, prácticamente la guerra de una tribu es de ella y de las que están alrededor, pero las otras tribus ya no están. Y empezamos a notar aquí algo. Cuando Císara empieza a huir, se están yendo hacia una región que es la región de Efraín. E inmediatamente Barak manda avisar a los de Efraín para que los frenen y ellos intervienen y matan a los hijos de los reyes, a los príncipes, pero vienen inmediatamente con Barak y le reclaman por qué no le habían avisado. Es decir, la tribu de Efraín se involucró al final y quiso hacer bulla porque no le habían avisado antes. Aquí queda en entredicho si es porque ellos querían permanecer fieles como pueblo obedeciendo a Dios o si Efraín ya está resaltando como que nosotros somos los que mandamos en toda la región y el que no nos hayas avisado es algo grave. ¿Y por qué se nota? Porque la respuesta de Barak es una respuesta diplomática. Les dice, es que, pero casi, casi como diciéndoles Barak, pero no les había avisado porque no hay comparación entre lo que yo hago contra lo que ustedes hacen. Les da por su lado y ellos se quedan complacidos con esta ceremonia de reconocimiento. Es por esto que ahí entre líneas podemos ver que ya Efraín se está levantando como que no es un no me avisaste porque yo quería participar, sino que acuérdate que yo soy el primero en que debe de saber el que va a dirigir y todo lo demás aquí en el centro, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver en este cántico de Débora, vemos la fidelidad de las mujeres, la cobardía de los hombres, pero al mismo tiempo la ruptura de las tribus. Empiezan a disgregarse, cada quien a preocuparse por su territorio, por su zona. La siguiente caída ya no solo se toleraba la idolatría, sino que ya empiezan a vivir con miedo y a depender de los pueblos cananeos. Ya el pueblo ya está sucumbiendo, ya no son los que dominan la región, sino son los que están con miedo de todos los alrededor de la región. Es aquí donde Dios va a levantar a, a Gedeón. Gedeón va a ser de la tribu de Manasés, sigue el centro, el problema en el centro, es ahí donde está, digamos, la parte importante de, de la región, este valle, es el mismo lugar, está en el mismo valle,
Él es de la tribu de Manasés, es decir, la hermana de la tribu hermana de Efraín. Y ahora el enemigo es Madián, los de acá abajo, ¿sí? Y están los madianitas tienen una confederación y también los Amalek, que también está aquí abajo, que son pueblos como nómadas, se unen para atacar a también saqueo y sus mujeres y sus niños y sus tierras. Y aquí notamos algo interesante en el llamamiento de Gedeón. Primero, el nombre de Gedeón significa el que rompe o el que tala, en el sentido de romper, de talar un árbol, ¿no? En su llamamiento empezamos a notar cosas interesantes. Él está escondiendo el trigo para que cuando vengan los saqueadores no se lo roben, es decir, ya está en una actitud temerosa, ya no es de enfrentar, sino de ocultarse y cuidarse. Y es ahí donde se le aparece el ángel de Jehová y le dice las palabras que le decía a Josué, es hombre esforzado y valiente. Sin embargo, Gedeón asimismo, él no se considera como tal y empieza a pedir ciertas pruebas, ¿no? Hace como un altar, hace unas ofrendas de carne, de panes, le dice al ángel que se espere a que él regrese, y cuando el ángel toca, el ángel de Jehová, acuérdense que esa frase, el ángel de Jehová, ya hemos comentado que son como apariciones anticipadas de Cristo, no encarnado todavía, pero sí presente ya, él como rey de todo el pueblo, y le dice, toca la ofrenda y se consume la ofrenda, ya da muchos elementos en cuanto a a lo que Dios se ha revelado en otras ocasiones, y es Gedeón cuando se da cuenta de quién es él y dice que pudo estar frente a frente y no murió, y le dice el ángel que va, que no se preocupe, que él es el que va a vencer, pero que tiene que hacer algo. Tiene que quitar las estatuas de Baal y de Acera que están ahí en la casa de su padre. Imagínense la degradación a la que ya habían llegado. La tribu de Manasés, que es la más numerosa que tiene región aquí en este lado y tiene región del otro lado, ya no solamente compite contra los cananeos, ya tiene a sus dioses aquí en sus habitaciones. Y no solo eso, a Gedeón le da miedo destruirlas a la luz del día, lo hace de noche, y al día siguiente el pueblo empieza a preguntar quién hizo tal cosa. Y hay un pueblo indignado porque le están quitando a sus dioses. Vean la degradación que ya empezamos a notar aquí, y es aquí donde Dios elige a Gedeón. El pueblo le cambia de nombre, le empiezan a decir Jerobaal, que significa contra Baal, ya que él había destruido a la estatua de Baal, y entonces va a enfrentar él a a los madianitas y se arma de un super ejército. Pero Dios le dice, no, elimíname un poco de personas, dile a los que tienen miedo que se regresen y a los que tienen dudas que se regresen, y aún así el grupo que queda todavía es numeroso y Dios le dice, no, que vayan a tomar agua y depende de cómo tomen agua, yo te voy a decir quién es. Es decir, el ángel de Jehová dirigiendo la estrategia y un Gedeón que a pesar de la idolatría en su familia, que a pesar de la idolatría de su ciudad, él cree temerosamente, pero confía. Y entonces obedece lo que le va diciendo el ángel de Jehová con todo y sus dudas, escoge a 300 hombres, pero también en la prueba le dice, Señor, que si este vellón amanece seco y la tierra mojada, o al revés, al día siguiente que el vellón amanezca mojado y la tierra, o sea, él está confirmando a cada rato si de verdad él es el elegido. Es decir, obedece, pero tiene muchas dudas. Y ya cuando todas sus dudas pacientemente Dios se las fue confirmando, no obedeció a la primera como Otoniel, no obedeció a la primera como en otro, él tiene que confirmar porque vean la degradación en la que ya está su ciudad y su familia, y es ahí donde con 300 hombres vemos cómo este hombre Gedeón recupera la fe, porque cómo con 300 hombres se iba a enfrentar a todos los madianitas. Dios le da la estrategia, en una mano una trompeta, en otra mano antorchas y con cántaros iban a romper y todo lo que narra el texto, hacen una super bulla, pero lo interesante es que Dios le permite a Gedeón
ir con su siervo de noche y escuchar unas pláticas del ejército que está acampado para la guerra, y escuchan en la plática cómo Dios en sueños está asustando o haciendo que el ejército tenga temor de Gedeón. Ya hasta su nombre lo menciona. De tal manera que cuando Gedeón llega y rompen los cántaros y demás, el pueblo ya está asustado de todo lo que Dios le hizo soñar y corren despavoridos, se matan entre ellos y la victoria es fácil para Gedeón. Todo esto Dios lo hizo, precisamente le dice a Gedeón, para que no piense ni tú ni el pueblo que fue por tu mano que venciste. Que no se olviden quién es el Señor, que no se olviden quién es el Rey. Es más, terminando Gedeón de esta liberación, el pueblo lo quiere elegir rey y él inmediatamente, vean que todavía mantiene este elemento de fe indeciso, pero se fortalece, ahora tiene fe y defiende y dice, no, porque el rey de este pueblo es Jehová de los ejércitos. Él es el rey. Terminando este evento, Gedeón se fabrica un efod, es decir, una vestidura de esta de los sacerdotes que solamente el sacerdote debía y podía usar. ¿Para qué? No sabemos para qué. Ya aquí vemos que no solamente eran dudas, sino también ignorancia. ¿Qué pasó con ese efod, con esta, digamos, vestidura especial del sacerdote que él se la fabricó? El pueblo la convirtió en ídolo. El mismo Gedeón, que había sido usado por Dios con mano poderosa, ungido por Dios, porque también dice que el Espíritu vino sobre él, y va a ser ocasión de idolatría por, por esta acción aparentemente inocente, pero que estaba prohibida totalmente que nadie que no fuera levita o sacerdote usara ese tipo de vestiduras. Vean entonces cómo la contaminación de Canaán en cuanto a sus dioses, sus supersticiones, sus cosas extrañas, ya estaban adentro del pueblo, ¿sí? Pero aún así Dios los sigue liberando. Después de otros 40 años de paz, después de Gedeón, pero ya empezamos a ver aquí con estas consecuencias, así que después de Gedeón viene algo mucho peor. Hay un, todavía un juez más, Tola, no se menciona mucho de él, eh, pero sí se nos habla que es de la tribu de Isaacar, o sea, del norte. Después de que él libera al pueblo, 23 años de descanso, ya no 40, 23. Se va reduciendo el tiempo de descanso, pero él es de Isaacar al norte, pero habita en el monte de Efraín en el centro. Hay algo ahí que ya no está cuadrando. Si él es de Isaacar, ¿por qué vive aquí en Efraín? Hay algo aquí que empezamos ya a notar que no cuadra. Y luego viene Jair, que es del otro lado del Jordán. Con él son 22 años que nada más tarda, eh, eh, ¿cómo se llama? El reposo, pero nos dan un dato. Tiene 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Es decir, este hombre tenía muchas mujeres. Está con su clima. ¿Perdón? También ya está con su clima. Ok, alguien tiene encendido su micrófono. Tenía 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. En este momento el asno es un elemento de liderazgo, pero también de riqueza, y no es ejército, el asno siempre es sinónimo de paz, pero también tiene idea de alguien importante, ¿sí? Andar sobre un asno es como tener un vehículo en esa época, que la mayoría del pueblo caminaba. Entonces, da a entender que Jair fue un rey, está en Galat, del otro lado del Jordán, pero que ya está usando o ya de alguna manera el ser juez, el ser caudillo, también le da y lo coloca en una posición privilegiada
teniendo muchas mujeres, 30 hijos, y que todos tenían su vehículo propio, ¿no? Todos tenían asnos. Entonces aquí ya empezamos a notar este elemento que advirtió Moisés: cuídate de que no hagan esto y que no acumulen y demás. Eso es lo que sucedió también con Gedeón. Gedeón también tuvo muchísimas mujeres, no solamente aquí donde vivía, sino también del otro lado. Dicen que tenía una concubina, unos dicen que concubina, otros dicen que prostituta, pero tenía un hijo del otro lado del río, Abimelech, un hijo, digamos, no legítimo, pero al fin su hijo, y los demás hijos, 70 hijos, vivían aquí. Eh, Eran hijos de Gedeón, vivían aquí de este lado del Jordán, en Manasés. ¿Qué sucedió? Empezamos a ver este elemento de que al parecer los 70 hijos de Gedeón, después que él muere, ellos se convierten como en jefes de la región. Y entonces Abimelech los viene a contaminar más, diciéndoles por qué tienen que ser 70, pudiendo ser solamente uno. Los demás hijos están de acuerdo con él y le dice: acuérdense que yo también soy hijo. Y los convence de tal manera que lo colocan como rey, nada que ver con lo que Dios... No había opresión de ningún pueblo, no había nada, es un asunto interno. Y eh, viene a habitar aquí en Efraín, precisamente en la región de Siquem, ahí en ese lugar en medio de los dos montes donde se hizo la maldición y la bendición. Ahí en esa región vienen a colocar a Abimelech como rey cuando Dios no había dado esa indicación. ¿Qué hace inmediatamente Abimelech? Mata a todos sus hermanos, excepto uno que salió, el más pequeño, que salió huyendo. Y es ahí donde empieza un problema más serio. Ya es un conflicto interno. Algunas tribus peleando contra las mismas tribus por culpa de este pseudo rey, que él se autoproclamó rey, pero Dios nunca lo indicó, de tal manera que la narración se va a enfocar en problemas internos, es decir, algunas ciudades en contra de Abimelech, otras oprimidas por él, que al final la historia nos va a llevar a que los de Efraín, estos que se habían opuesto y que siempre estaban por el problema, son los que lo apoyan como rey, pero es también ahí mismo con los de Efraín, algunos de Efraín que se empiezan a oponer, y es la misma tribu contra la misma tribu que empiezan a pelear. Se refugian en Siquem, él llega y quema la ciudad, corren y se refugian en otra ciudad que está cerca, y es ahí donde una mujer con una piedra de molino la tira y le da en la cabeza y no lo mata, y él le pide a uno de sus ayudantes que lo mate, y la frase que dice es: porque no quiero que digan que una mujer me mató. Vean este orgullo que había de que no podía ser una mujer, era una vergüenza que una mujer tuviera la victoria. Se vuelve a reafirmar aquí en esta parte. Aquí el asunto es que la degradación del pueblo ya no es por cuestiones externas, ya el problema es interno. Ya se está peleando el pueblo con el mismo pueblo por un hijo ilegítimo de Gedeón, que ni Gedeón mismo quiso que lo proclamaran rey, ni sus 70 hijos quisieron eso, pero él vino del otro lado y fue que pidió, accedieron y generó un problema interno en todo el pueblo. Hasta aquí le vamos a dejar hoy. ¿Qué sucede con la narración? Ya nos va a pasar al otro lado del Jordán, porque de allá fue donde vino Abimelech. Y hay un dato que menciona también la Biblia, que Abimelech se rodeó de pura gente ociosa. Es decir, su grupo, su equipo, sus íntimos, su gente cercana, dice que era pura gente ociosa y bandolera, era gente no buena. Entonces, de aquí vemos esta degradación que está sucediendo en Israel antes de llegar a Jefté, que aunque ya lo comentamos, Jefté es por esto que encontramos a un juez del otro lado, ya peleando prácticamente él solo. Ya los de este lado parece ser que ya no van a ayudar, él tiene que enfrentarse, pero contaminado
con ideas de la región en donde cree que hay que hacer votos y es donde comete este grave error, en donde dice lo primero que salga y sale su hija. Entonces ya empezamos cómo va en degradación todo. Hasta aquí vamos a dejarle hoy.